A ver, hermanos, les voy a compartir nuevamente mi pantalla, hermanos. Eh, entonces, hermanos, estábamos diciendo, si me dicen que no se escucha, hermanos, bueno, ya no se escucha, hermanos, por favor díganme, porque yo me sigo como hilo de media, hermanos. Estábamos diciendo, hermanos, que así como el pecado afecta la voluntad de la persona, dice la Biblia, no hay quien entienda, no hay quien entienda, no hay justo ni a uno, y no hay quien entienda. Es decir, como el ser humano no ve su necesidad, era Dios. Y decíamos que aquí dice Efesios 4:18, que los gentiles tienen el entendimiento entenebrecido, ajenos de la vida de Dios por la ignorancia que en ellos hay, por la dureza de su corazón. Primera de Corintios 12:14 dice, pero el hombre natural no percibe las cosas que son del Espíritu de Dios, porque para él son locura, y no las puede entender porque se han de discernir espiritualmente. En otras palabras, hermanos, la Biblia enseña entender las cosas de Dios. No podemos por nuestras propias fuerzas entender las cosas de Dios, hermanos. Sí. Y alguien podría decir, David, ¿sabes qué? Yo conozco gente que de repente hace oraciones y trata de acercarse, trata de entenderlo. Sí. Pero el tener, hermanos, esto es muy importante que lo entendamos y ojalá puedan internalizarlo, hermanos. Tener información de Dios no es lo mismo que conocer a Dios. ¿Sí? Tener información de Dios no es lo mismo que conocer a Dios. Hay ateos que entienden lo que es la Trinidad y saben que Dios es un Dios, pero está en tres personas. Hay ateos que lo entienden. Hay gente que sabe que Dios es trino, que Dios es santo, que Dios es justo. Hay gente que intelectualmente entiende que hay un infierno. Hay gente que intelectualmente entiende que hay un cielo. Pero entender esas cosas únicamente con la mente no significa que realmente conozcas uno. Bien haces. También los demonios creen y tiemblan. ¿Qué nos quiere decir esto, hermanos? Que aunque los demonios creen en Dios y saben de Dios y creen en Dios seguramente más que mucha gente, no por eso dejan de, a pesar de que saben que Dios es uno. Y así, hermanos, el entendimiento que mucha gente tiene acerca de Dios solamente a manera de información no la mueve a buscar a Dios, no la mueve a tener una relación de intimidad con Dios. Cuando la Biblia habla de conocer, no habla únicamente de un conocimiento teórico, sino de un conocimiento de intimidad. Por ejemplo, si dijera cualquier persona, ¿no? Que mi papá dijera que el médico conoce a mi mamá. El médico conoce a mi mamá y conoce su fisiología, su anatomía y conoce su cuerpo, ¿no? Pero ese conocimiento que el doctor puede tener de una persona no es el mismo conocimiento que yo tengo, por ejemplo, de mi mamá, ¿no? Que yo conozco más íntimamente, una relación de amistad, mucha gente que conoce a Dios únicamente como un doctor conocería a su paciente, solamente a través de información. Pero lo que Dios quiere es esa relación de intimidad, hermanos. ¿Y qué dice aquí la Biblia? No hay quien entienda. No hay que tener una relación de intimidad con Dios. No hay quien entienda. Entender que, hermanos, bueno, hay muchas cosas que el ser humano por sí mismo no entiende. Entendimiento de la verdad de Dios.
entendimiento de sí mismo, de su propia naturaleza, de la ira de Dios. El hombre no tiene entendimiento de la ira de Dios, no entiende el camino de la salvación porque ni siquiera lo ve necesario, no tiene idea de su destino eterno. Son cosas que el ser humano no entiende y que nunca va a entender. Hermanos, ahora yo sé que algunos de ustedes pueden estarse preguntando, David, pero ¿qué hay de la gente que sí sabe de Dios? ¿Qué hay de la gente que sí tiene una relación de intimidad de Dios? ¿Qué hay de esas personas? Bueno, hermanos, vamos a ver en la siguiente diapositiva por qué hay gente que sí entiende a Dios y que sí conoce a Dios. Vamos a verlo más adelante, hermanos. Miren, lo siguiente que dice Pablo es, no hay quien busque a Dios. Esa es la siguiente declaración. No hay justo, y porque no hay justo, no hay quien entienda. Y porque nadie entiende, entonces nadie quiere buscar a Dios. Dice, no hay quien busque a Dios. Ahora, aquí todo entra en juego con la palabra buscar. Esta es la palabra clave, hermanos. Buscar. Porque nuevamente habrá alguien que pueda decir, ¿sabes qué, David? Yo conozco a familiares que cuando tienen problemas, cuando tienen dificultades, buscan a Dios. ¿Sabes qué, David? Yo conozco a gente que trata de buscar a través de la filosofía a Dios y entenderlo. ¿Qué hay de esas personas? Ellos no están buscando a Dios. Todo esto entra en problema, hermano. Búsqueda. ¿Sí? Una persona puede buscar a Dios, entre comillas, cuando tiene problemas. Una persona puede buscar a Dios, entre comillas, para conocerlo intelectualmente. Todos esos son algunos tipos de búsqueda, pero no es la búsqueda de la que Dios habla aquí cuando dice no hay quien busque a Dios. Vean lo que dice Job. Job 23:3 dice así, ¿quién me diera el saber dónde hallar a Dios? Yo iría hasta su silla. Vean lo que dice el salmista aquí. Como el ciervo brama por las corrientes de las aguas, el alma mía. Mi alma tiene sed de Dios, del Dios vivo. ¿Cuándo vendré y me presentaré delante de Dios? ¿Ven la clase de búsqueda que tienen estos hombres, hermanos? La búsqueda de la que habla la Biblia es una búsqueda no solamente queda mucho más profunda. Es una búsqueda para buscar su palabra y después de buscar su palabra, para buscar hacer su voluntad. ¿Sí? Y el ser humano, hermanos, por naturaleza, si busca hacer su voluntad, ni desea a Dios, el hombre jamás se inclinaría naturalmente a buscar a Dios. No lo haríamos, hermanos. Nunca habríamos buscado a Dios. Entonces, aquí entra la pregunta del millón. David, pero ¿qué hay de aquellos que verdaderamente quieren tener una relación de intimidad con Dios? David, pero ¿qué hay de aquellos que sí quieren entender su palabra, que sí quieren entender su voluntad? ¿Cómo tú explicas eso si en la Biblia, hermanos, está en que buscamos a Dios? Escuchen esto, hermanos, porque es de suma importancia. Buscamos a Dios porque Él nos buscó primero. Aquí me equivoqué, hermanos, aquí era porque buscamos a Dios. Cero. Hermano, hermana, si usted es alguien que busque a Dios, si usted es alguien que quiere entender la palabra de Dios, si usted es alguien que tiene deseo de Dios, ¿sabe por qué usted tiene ese deseo? Porque Dios lo buscó a usted primero. Pero si Dios no nos hubiera buscado primero, ¿sabe cómo estaríamos nosotros? Igual que todos los demás,
sin querer saber nada de Dios, ni ir a la iglesia, ni leer la Biblia, ni orar. Dice aquí Primera de Juan 1:10. Él nos amó primero. Entonces la enseñanza de Pablo aquí en todo este texto, hermanos, es que jamás ha habido un solo ser humano que primero haya amado a Dios para que después Dios haya amado a esa persona. Jamás lo ha habido. Todos los hombres cristianos que han existido a lo largo de la historia de la humanidad existen porque Dios los buscó primero. Y piensa en su vida. Si usted es cristiano, si usted es cristiana, piense en su vida. Y piense, si no, Dios tuvo que buscarlo. Pero buscaba a Dios. Ese es mi caso, hermanos, y el caso de todos los cristianos en general, todos. Nosotros buscamos a Dios porque Dios nos buscó primero. Dice Primera de Corintios, vean lo que dice aquí. Más por Él. ¿Por quién? Por Dios. Más por Es por Dios, hermanos, que hoy estamos en Cristo Jesús. Vean lo que dice Juan. Aquí dice Jesús, ninguno puede venir a mí si el Padre que me envió no le trajere. ¿Esto cómo se ve en la práctica, hermanos? Escuchen esto, hermanos, cuando un pecador se arrepiente de su pecado y viene a buscar a Dios, ¿saben por qué sucede eso? Porque Dios tuvo que mover la voluntad del pecador a arrepentirse de sus pecados y a buscar a Dios. Es Dios que obró primero en su corazón y en consecuencia el pecador vino a los pies de Dios, pero nunca es al revés. Nunca es que el pecador se autoconvierte. Obviamente, esto en la práctica no lo vemos en el corazón, ¿verdad? No podemos ver lo que está sucediendo en el corazón de la persona. Pero así es como la Biblia actúa en nuestro corazón y después nosotros ya venimos a buscar a Dios. Entonces, ¿por qué Pablo dice que no hay quien busque a Dios, hermanos? Porque ninguno de nosotros naturalmente, ninguno de nosotros por nuestra propia voluntad, jamás habríamos pronunciado el nombre de Dios con nuestros labios para reconocerlo como Señor. Jamás lo habríamos hecho, hermanos. Sí. Y es lo que dice con toda la raza humana. Ellos no buscan a Dios porque jamás lo van a buscar a menos que Dios obre en sus corazones. Dice que estábamos muertos en nuestros delitos y pecados. Hermanos, no estábamos medio vivos o medio tuertos o medio paralíticos, no. Dice que estábamos muertos en nuestros delitos y pecados y que Dios tuvo que darnos. Después dice en el versículo 12, todos se desviaron. Es un argumento lógico, hermanos. Como no hay justo, pues nadie entiende. Y como nadie entiende ni ve la necesidad de entender, no hay nadie que busque. Dice aquí, todos se desviaron. Todos nos desviamos, hermanos. Dice Isaías 53, todos nosotros nos descarriamos como ovejas, cada cual se apartó por su camino. Y así, hermanos, nos descarriamos y los caminos de su palabra, como que eran cosas que no nos daban mucha importancia, hermanos. Dice Proverbios 14, hay camino que al hombre le parece derecho, pero su fin es camino de muerte. Sí, hermanos, y así vivíamos conforme a la filosofía del mundo y creíamos camino de muerte. ¿Sí? Creíamos que, no sé, hermanos, que contestarle a las autoridades era lo mejor. Creíamos que hacer trampa en la escuela era lo mejor. Creíamos que hacer trampa en el... No habríamos de hacerlo nosotros. Y así, hermanos, miles de ejemplos en donde eran caminos
que nos parecían derechos, pero que su fin es camino de muerte. Y y así está el mundo, hermanos. ¿Cómo vemos al mundo hoy? El mundo hoy cree que va como quiera y que aunque nazca como un hombre biológicamente, ya eso no importa. Ahora ya puede ser mujer, ya puede ser trans, ya puede ser lo que quiera. Hoy vemos que el mundo enseña que se puede abortar y que eso no es un asesinato. Hoy vemos que el mundo enseña que ya es mejor tener perros o mascotas en lugar de tener hijos. Y son caminos que al mundo le parecen derechos. ¿Por qué? Pues porque los animales no te dan tanta lata, no te dan tantos problemas y sirve que te desarrolles profesionalmente, sirve que te desarrolles en tu vida, en tus habilidades. Porque, ¿qué? O muchas cosas así, hermanos, en donde el ser humano cree que esos son caminos derechos, pero su fin es camino de muerte. Dice Jesús, yo soy el camino, la verdad y la vida. Nadie viene al Padre sino por mí. El único camino, hermano, Dios que creó el mundo, en donde sus huellas dactilares están por todo el mundo. Nosotros nunca nos acercamos a Dios por nuestra propia cuenta, nos alejamos del camino. La Biblia habla de un camino angosto y un camino espacioso, ¿sí? Y Jesús dice, entren por el de entrar, pero en lugar de entrar por la puerta angosta, el ser humano se inclina naturalmente a entrar por la puerta amplia, la puerta estrecha. En lugar de seguir el camino de Dios, el hombre ha querido trazar su propio camino. Al final, que decía, quienes habiendo entendido el juicio de Dios, no solo se complacen en esas cosas, sino que también se complacen con los que las practican. Vean hasta dónde llega la maldad del ser humano, hermanos. En donde el ser humano no solamente se complace en pecar, no solamente se complace en hacer lo que es malo, dice, sino que también se complace en hacerlo con los demás, en promoverlo, en divulgarlo con la sociedad. ¿Saben por qué, hermanos? Porque es más deleitoso para el ser humano, es más aceptable pecar en grupo que pecar de manera individual, ¿sí? Cuando uno peca de manera individual, pues es como que más penita o más, pues uno se detiene un poco más, ¿no? Pero cuando ya es en grupo, con tus amigos, con un conjunto de personas, como que ya es más fácil. Vamos. A una se hicieron inútiles. Vean lo que dice aquí al final. No hay quien haga lo bueno, al final del versículo 12, no hay quien haga lo bueno, no hay ni siquiera uno. Esta es la conclusión de la Biblia. Aquí Pablo lo que está haciendo, hermanos, es citar un montón de textos del Antiguo Testamento para probar su punto. Lo que está diciendo Pablo es, esta no es una nueva enseñanza, esta enseñanza ya estaba desde el Antiguo Testamento. Ustedes judíos nunca supieron reconocerla. No hay quien haga lo bueno, hermanos. Alguien podría estar pensando, David, yo creo que ahí sí te equivocas. Yo creo que ahí sí se equivocó el apóstol Pablo. Yo conozco mucha gente que ni es cristiana y hace muchas buenas obras. Grandes cantidades de dinero para la sociedad, para los pobres, para la hambruna. ¿Qué hay de esa gente? O David, yo conozco vecinos que no creen en Dios, pero que son buenos esposos, que son buenas esposas, que tratan de ser honestos en su trabajo. ¿Qué hay de esas personas? ¿Buenas? La respuesta a esto, hermanos, es que la bondad de una obra no depende únicamente de la obra. A ver, voy a decir eso otra vez, hermanos. La bondad o la maldad de una obra no depende únicamente de esa obra. Imagínense, hermanos, que hay una
una ancianita, que quiere cruzar la calle. Y una persona, un hombre, un joven, al verla que ya está ancianita, que ya le cuesta, la decide tomar del brazo y la ayuda a cruzar la calle. Bueno, algunos podrían decir, es una buena obra, claramente. Y la Biblia responde, depende. Depende. ¿Depende de qué? Bueno, depende de la razón por la que el hombre haya ayudado a esa abuelita. Si el hombre ayudó a esa abuelita para que la gente admirara al muchacho, esa buena obra ya no es una buena obra. Si la gente, si el joven ayudó a cruzar a la abuelita para que la gente lo aplaudiera, tampoco es una buena obra. Y obviamente egocéntricas, ¿sí? Porque solamente hay dos motivaciones para hacer una buena obra: para la gloria de Dios o para la gloria de nosotros mismos. Cuando tú y yo hacemos una obra buena, o para nuestra propia gloria. Cuando un multimillonario da una gran cantidad de dinero y salen los periódicos y salen las noticias y salen el Facebook y por todos lados, esa acción no la hizo para que el mundo viera cuán bondadoso es ese hombre multimillonario. ¿Sí? Entonces, las buenas obras son primariamente egocéntricas, hermanos. Muchas de las buenas obras que el ser humano hace es para su propia gloria. Esposo, para él llevarse la gloria. Dice Lucas 16:15. Vosotros, dice Jesús, vosotros sois los que os justificáis a vosotros mismos delante de los hombres, mas Dios conoce vuestro sublime. Vean lo que dice: delante de Dios es abominación. En palabras más simples, hermanos, cuando el ser humano se escandaliza, ¿no?, por lo que ven los periódicos. Ya te enteraste que y salen en los periódicos y en las revistas y en las redes sociales. Dice aquí que lo que los hombres tienen por sublime, delante de Dios es abominación, hermanos. Dice Primera de Corintios: otra cosa, hacedlo todo para la gloria de Dios. Vean, hermanos, que empieza con acciones tan simples: comer o beber. Si lo más simple, lo más llano de la acción humana, que es comer o beber, debemos hacerlo para la gloria de Dios, ¿cuánto todo lo demás de Dios? Y cuando tú hagas una buena obra, debemos de poner en nuestro corazón la motivación de que con esta buena obra no la estamos haciendo para nosotros, sino que la estamos haciendo para Dios. Vean lo que dice Jesús: así vean vuestras buenas obras y glorifiquen a vuestro Padre que está en los cielos. Ven, hermanos, ¿cuál es la razón de las buenas obras? No que me glorifiquen a mí, no que me laven a mí, que glorifiquen a mi Padre, a vuestro Padre que está en los cielos. Es quien haga lo bueno. No está diciendo que ninguna acción en sí misma sea buena. Lo que está diciendo es que ninguna acción del hombre es inherentemente buena, porque viene contaminada por el pecado, porque es egocéntrica, porque es para llevar. Dios no comparte la gloria con nadie. ¿Sí? La gloria, dice la Biblia, bueno, no dice la Biblia, pero la gloria es solamente para Dios. Y aún las buenas obras del cristiano, hermanos, aún las buenas obras del cristiano deben de ser limpiadas por Jesús para ser pasados nosotros mismos, hablando
o diciendo cosas para que los demás piensen bien de nosotros, hermanos. Yo a veces, se los confieso, hermanos, alguna vez yo creo que he dicho algo y que es bueno, ¿no? O sea, que lo que digo es bueno, pero lo hago para, no para la gloria de Dios, sino que lo hice para que pensaran bien de mí. Y me acuerdo tiempo después y dije, ¿cómo fui así? ¿No? ¿Por qué lo hice de esa manera? ¿Por qué hablé solamente para llevarme la gloria? Y así ustedes, hermanos, deben de examinar su corazón, deben de examinar sus motivaciones, porque las motivaciones, cuando nuestra motivación es que los demás piensen de nosotros, cuando la motivación es que los demás digan cuán bueno es David, ¿saben qué, mis hermanos? Esa buena obra ya no será recompensada por Dios. Dice Jesús, de cierto os digo, ya tienen su recompensa. Queríamos una pero hasta ahí Dios ya no recompensará esa obra. ¿Sí? Examinemos nuestras motivaciones, hermanos, examinen sus motivaciones para hacer lo que hacemos diariamente, hermanos, y hacerlo para la gloria de Dios. No estoy diciendo que ya no hagamos cosas buenas, ¿no? Porque eso sería peor. Lo que estoy diciendo es que cuando hagamos cosas buenas, dice, glorifiquen a Dios, para que glorifiquen al Señor, para que cuando digan, mira, David hizo eso, porque es cristiano y porque lo hizo para Dios, o David lo hizo para que quedara bien el nombre de Dios, no para que quedara bien él. Y las aplicaciones prácticas de estos versículos, hermanos. ¿Sí? Espero que estos versículos, hermanos, los ayuden y me ayuden, ¿no? A entender mejor el Evangelio. ¿Sí? Porque los textos que usa aquí Pablo son tan fuertes para el día de hoy que muchos podrían sentirse ofendidos. ¿Sí? Oye, pero tú quién eres para decirme que no soy bueno. Oye, pero tú quién eres para decirme que nunca he hecho nada bueno si yo me mato tratando de hacer cosas buenas, ¿no? Estos pasajes son muy ofensivos, hermanos. Estos pasajes son muy confrontativos. Y lo que está haciendo Pablo, hermanos, lo que está haciendo Pablo es primero destrozar todo vestigio de confianza del hombre para después ser muy misericordioso. Una vez que Pablo le mostró le mostrará la misericordia de Dios y que a pesar de su maldad y que a pesar de su pecado hay un camino de salvación en el que Dios puede recibirlo como su hijo, como su hija, y que puede aceptarlo y que puede amarlo y que puede adoptarlo. Pero saben, hermanos, por las razones correctas, a menos que entienda primero su condición delante de Dios. ¿Cuál era su condición? Como dice Efesios, que estaba muerto en sus delitos y pecados. Muerto, hermanos. Como aquel hombre en el libro de los Hechos que decía, varones judíos, ¿qué necesito para ser salvo? Y clamaba con tal angustia, con tal necesidad, que fue cuando entonces le dijo, Pedro, cree en el Señor. No le dijo, acéptalo en tu corazón, dijo, cree y arrepiéntete, cree y serás salvo. Entonces, hermanos, la primera aplicación es que debemos predicarnos, ¿sí? Debemos de predicarnos el Evangelio, hermanos. Porque el Evangelio es una buena noticia que empieza primero con una mala noticia. La mala noticia es que somos pecadores y la buena noticia es que Dios nos ha trazado un camino de salvación. Predíquense el Evangelio, prediquémonos el Evangelio. Cuando veamos orgullo en nuestro corazón, recordémonos, hermanos, de dónde es que Dios nos sacó. Recordémonos de dónde Dios nos sacó. Recordemos cómo éramos. Recordemos qué seríamos si no fuera por Dios. Número 2. Debemos usar los mismos principios de Pablo para evangelizar a sus oyentes, a su audiencia.
de que necesitan del Evangelio. Y esto es algo que ya he dicho muchas veces, hermanos. Cuando prediquemos el Evangelio, predicar el Evangelio no es decir que Dios te ama o decir Dios quiere. Los que vienen después, pero que no es el núcleo central del Evangelio. Cuando prediquemos el Evangelio debemos hacerlo como Pablo lo hizo, diciéndole a la gente: eres pecador, necesitas del Evangelio, arrepiente de tus pecados. Prediquémosle de manera bíblica el Evangelio a las personas. Nuestro mensaje, bueno, al mensaje de Dios, porque no es nuestro, pero habrá gente que crea el mensaje y se arrepentirá y creerá y decirá: sabes que David tiene razón, yo no tengo necesidad de Dios, yo soy un pecador, yo estoy perdido, necesito un salvador desesperadamente. Ahora, bíblicamente. Número 3, un cristiano debe saber, hermanos, que si no fuera por la gracia de Dios, estaría en la misma condición que el mundo. Cuando veamos a nuestros compañeros del trabajo, a nuestros compañeros de la escuela, quien sea, hermanos, que viven una vida perdida, en lugar que ya no me junto con la chusma, recordemos, hermanos, recordemos que de no ser por la gracia de Dios, de no ser que porque Dios me buscó primero, yo lo busqué después, estaríamos igual o peor que ellos, igual o peor. ¿Sí? Entonces, que esto sirva para que seamos un poco más humildes, hermanos, un poco menos orgullosos, menos soberbios, y que seamos compasivos con los perdidos, ¿no? Que seamos compasivos con aquellos que no conocen de Dios y que decimos: ¿cómo es posible que tengan tanta maldad? ¿Sí? Número 4, antes de presentar el Evangelio a la gente, debemos enseñarles su condición delante de Dios y su necesidad del perdón. Es lo mismo que decía aquí, hermanos. Antes de decirle a Dios, antes de decirle al pecador: ven a Cristo, tenemos que enseñar el pecado del hombre, del juicio de Dios. Y número 5, hermanos, esto que acabamos de leer es el veredicto de Dios, no el de Pablo. Pablo dice: como está escrito. Pablo está citando la Biblia para probar su punto. Es Pablo únicamente el que lo está diciendo, es Dios. Esas son las palabras de Dios, y Dios dice que no hay justo ni a uno. Ese es el veredicto, esa es la sentencia de Dios. Sí, entonces cuando nosotros le predicamos a un pecador y le decimos: oye, ¿y qué crees que Dios diga? No sé, tengo que esperarme hasta ese día. No, hermanos, Dios ya dio ese veredicto hace 2000 años. ¿Y saben cuál es el veredicto? Culpable, falto, pecador. Es el veredicto, ya está aquí en la Biblia, hermanos. Y tenemos que enseñarle este veredicto al pecador para que pues le prediquemos el Evangelio. ¿Sí? Y hermanos, ya por último, ¿por qué Pablo hace toda esta descripción? Porque quiere llegar al versículo 21, hermanos. ¿Pueden leer el versículo 21 en su Biblia? Dice así: pero ahora Dios testificada por la ley y los profetas, la justicia de Dios por medio de la fe en Jesucristo para todos los que creen en él. Ahí es a donde quiere llegar Pablo, después de presentar todo este panorama oscuro. Y versículo 21, pero ahora, ese pero hace toda la diferencia. Ese pero, esas dos sílabas hacen toda la diferencia. Pero Dios ha manifestado su justicia a través de Jesús. Y ahí es donde entra el diamante del Evangelio, hermanos, que resplandece en ese fondo negro y oscuro de la condición humana. ¿Sí? Démosle gracias a Dios, hermanos. Si usted es cristiano, si usted puede decir conmigo: ¿sabes qué, David? Creo que tienes algo de razón en lo que dices, y creo que
gracias a Dios en esta tarde, dele gracias a Dios y diga: Dios, gracias por buscarme, gracias porque si no fuera por ti yo nunca te habría buscado. No sé por qué no habrás buscado familiares que yo tengo, no sé por qué no habrás buscado amigos que yo tengo, pero no sé, Dios, por qué me buscaste a mí. Seguramente tenemos familiares, amigos a los que Dios no ha buscado y que decimos: Dios, ¿por qué a ellos todavía no son salvos? ¿Por qué todavía viven en su pecado? Así es la gracia de Dios, hermanos. La gracia de Dios es una gracia inmerecida. Sí, nadie merecía la gracia de Dios, hermanos, y Dios... Así que, hermanos, yo quisiera, pues ya cerrando con esto, ya estamos terminando, hermanos, preguntarles, hermanos, si hay alguien de ustedes que quiera decir algo, algún testimonio, alguna opinión, hermanos. Ojalá pudieran prender sus cámaras, hermanos, y decir, pues no sé, hermanos, algún pensamiento o algo que quieran compartir, hermanos. ¿Hay alguno de ustedes, hermanos? Los veo muy tímidos, hermanos. Bueno, hermanos, pues ojalá esta timidez, hermanos, se quite, ¿no? Pues yo quiero comentarles, David. Ay, no te escucho ahí. Vuelvo. Yo quiero comentarles, David, pues sí que pues nosotros crecemos teniendo un conocimiento de cómo evangelizar y pues realmente al adentrarte en lo que es el estudio te das cuenta que a veces tenemos o tomamos pues sí maneras de evangelizar a la gente pues que no son correctas, al menos no como lo hace Pablo, ¿no? Y pues eso es algo muy, sí, pues sí, muy importante que aprendo hoy en esta tarde. Sí, gracias, Angie. Sí, pues yo también, hermano, me acuerdo que en alguna ocasión tenía una compañera en en la preparatoria, ¿no? Y que de Dios, pues, como mucha gente lo hace, ¿no? Pero ahora entiendo que no es la manera, pues, más correcta. Y le decía: oye, ¿sabes qué? Dios te ama tal y como eres, Dios te perdona, y muchos así, gracias, ¿no? Amor y todo amor. Pero no, hermano, nunca, pues, ya después que pasó el tiempo, volví a hablar con esta persona y ya le prediqué un poco más bíblicamente. Y sí, me escuchó, hermanos, y como que sí entendió, ¿no? Su necesidad del evangelio. No le ha entregado su vida al Señor, pero por lo menos ya lo sabe, hermanos. Por lo menos ya lo sabe en su corazón, en su conciencia. Y sabe pues, que tiene que venir a los pies de Cristo, hermanos. ¿Alguno de ustedes más, hermanos, que quiera decir algo? ¿Alguien más quiere comentar? Yo debía una pregunta, porque dices que estamos bajo pecado, o sea que continuamente lo traemos y estamos pecando continuamente. Es bajo pecado, ¿no? ¿Y en Bueno, pecado sería qué propósito? Ay, no, como que se cortó ahí un poquito la conexión. Sí, ¿verdad? Están malos internet. Si no, en la próxima, David, porque Miren, sí estamos todos sufriendo con el internet. Miren, hermano, los cristianos siguen bajo pecado. Bueno, la respuesta de la Biblia es no. Los cristianos ya no están bajo pecado. ¿Saben por qué? Porque Cristo nos libertó del pecado. Entonces ahí cuando Pablo dice que están bajo pecado,
Vean, ojalá pudieran buscar en sus Biblias rápidamente, ya para ir cerrando muy rápido con esto, hermanos. El capítulo 6 de Romanos, ¿sí? Es el mismo Pablo que dijo en Romanos 3 que están bajo pecado. Vean lo que dice en el, en el capítulo 6. Ojalá podamos... ¿Qué pues diremos? ¿Perseveraremos en el pecado para que la gracia abunde? Escuchen lo que dice. En ninguna manera, porque los que hemos muerto al pecado, ¿cómo viviremos aún en él? Así que, hermanos, vean lo que dice el versículo 11 del capítulo 6. Así también vosotros, consideraos muertos al pecado, pero vivos para Dios en Cristo Jesús. El versículo 7 dice así: porque el que ha muerto ha sido justificado del pecado, ha sido libertado del pecado. Entonces, yo sé que pueden tener 1000 preguntas, hermanos. Oye, David, si ya soy libre del pecado, ¿por qué todavía peco? ¿O por qué todavía miento? Ya lo iremos viendo, hermanos, pero solamente quisiera dar estas palabras, decir que el pecado ya lo amo. Antes era nuestro rey, pero el pecado, aunque ya no es nuestro amo y nuestro rey, es nuestro enemigo. El pecado es un enemigo. Pero ¿quién es nuestro rey? Es Cristo, es Jesús. ¿Sí? Así que, sí, hermanos, tenemos una lucha. No hay ninguna tentación que no sea humana, ¿sí? Y que Dios nos ha dado todos los recursos, hermanos, para soportar la tentación, ¿sí? Ustedes, hermanos, tienen la capacidad, en dependencia de Dios, de soportar la tentación y de vencer la tentación, ¿sí? En dependencia de Dios. Cuando lleguemos a Romanos 6, ya veremos bien esto, hermanos, y entenderemos cómo es que somos libres del pecado, ¿sí? A pesar de que todavía pequemos en ocasiones. Bueno, hermanos, pues así llegamos al final de esta reunión. Una vez más, hermanos, con textos difíciles, estoy tratando de explicarme lo mejor que se puede, pero pues si no, pues me pueden escribir, hermanos. Si alguien tiene alguna duda y le da pena por aquí, pues me puede escribir y pues con gusto, hermanos, ¿sí? Más de su palabra, de la Biblia. Vamos a hablar, hermanos. Vamos a terminar con este tiempo. Señor, te damos gracias por una enseñanza más. Gracias por la vida de nuestros hermanos, de mis hermanas. Que tú inclinas su corazón para tener hambre de tu palabra. Gracias por habernos buscado, Señor. Porque si nunca nos hubieras buscado, nosotros nunca te habríamos buscado. Gracias, Señor, por rescatarnos de nuestra vana manera de vivir, de nuestra mente vana, Señor. Gracias por libertarnos del pecado, libertarnos de la esclavitud del pecado. Y reconocemos en esta tarde, Señor, que nosotros también no somos los incrédulos, porque si no fuera por ti, Señor, estaríamos igual o peor. Perdónanos, Señor, perdónanos por nuestros pecados, perdónanos, Señor, nuestra maldad, perdónanos, Señor, las cosas malas que hacemos y decimos. Perdónanos, Dios, por no ser tan buenos como quisiéramos, Señor. Y te pedimos en esta tarde que tu Espíritu Santo pues convenza de pecado a aquel que todavía no ha venido a tus pies, que todavía no se arrepiente de sus pecados. Te lo pedimos en esta tarde, Señor. Ayúdanos, Señor, a entender más el Evangelio y nuestra necesidad cada día del Evangelio. Te damos muchas gracias, Señor, en esta tarde. En nombre de Jesús. Amén y amén.